Buenos días, mis queridos hermanos. Te habla el hermano Joaquín Lavoy, Caco Lavoy, desde la primera iglesia bautista de Ponce. Vamos en esta mañana a estudiar la lección número 25 del libro del discípulo. Se encuentra en la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 2, versos del 14 al 26. El texto de oro es: y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Bendiga el Señor su palabra. Que en todo Cristo tenga el primado. Colosenses capítulo 1, verso 18. Los objetivos de la lección esta mañana es asegurarnos de que entendemos que no hay una verdadera contradicción entre Pablo y Santiago en lo que se refiere a la salvación por la fe y la importancia de las obras. Entender qué es lo que significa la aseveración de que la fe sin obras es muerta. En el vocabulario, la palabra fe es una palabra fundamental en el pasaje que estudiamos. Es una palabra con distintos y diversos significados. Cuando decimos, por ejemplo, la fe cristiana, afirma que estamos usando esa palabra en el sentido de creencia o de doctrina, la cual se afirma. Pero cuando decimos, yo tengo fe en fulano, lo que estamos diciendo es que confiamos en esa persona, confiamos en él. Podemos depender de su palabra. En su sentido pleno, para el cristiano la fe incluye tanto ciertas creencias como una relación de confianza en Dios. O sea, que no tan solo es la creencia de la doctrina, sino mi plena confianza personal en el Dios mío, en el Dios que me salva, en el Dios que me cuida. La aceptación intelectual de algún credo no es equivalente a esa fe salvadora. Es por eso que Santiago puede decir que los demonios creen que tienen fe, pero esa fe les hace temblar. Los demonios creen que hay un solo Dios, pero no confían en él. El autor de esta epístola, hemos dicho anteriormente, es Santiago o Jacobo, el hermano de Jesús. La fecha se estima que fue escrita entre el 48 y el 62 después de Cristo. Que el tema principal es la fe que obra. Palabras clave, pues tenemos fe, riqueza, lengua, orgullo y oración. Santiago es la forma española de Jacobo. En griego es Jacobos. Y en el español, Jacobo sería Iago. Por lo tanto, San Iago pasó a ser San Jacobo o San Iago o Santiago, como en nuestro texto bíblico. El texto bíblico para esta mañana se encuentra en el capítulo 2, versos del 14 al 26 de la epístola de Santiago. Y comienza la lección desarrollando este tema, que la fe sin obras está muerta. Cuando alguien afirma que tiene fe, eso puede ser una aprobación intelectual, el estar de acuerdo con una serie de enseñanzas cristianas, y por lo tanto sería una fe incompleta. La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos, nuestro ser completo es transformado por la fe en Jesucristo. Santiago capítulo 2 comienza de la siguiente forma, y nos pudiéramos quedar toda la mañana, toda
toda la clase en este texto, porque es el más contundente. Santiago 2:14 dice en Reina Valera contemporánea: hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no se tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Nueva Traducción Viviente traduce de la siguiente forma: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Dios habla hoy, traduce: si sus hechos no lo demuestran, si no hace el bien, o sea, si no se tienen obras, si no lo demuestra con sus acciones, si sus hechos no lo demuestran, si no hace el bien, ¿qué clase de fe? Así que la pregunta que hace el apóstol Santiago aquí es: esa clase, quiere decir que no está hablando de cualquier tipo de fe, sino esa clase de fe que no tiene frutos. Esa fe tiene la capacidad de una mind, es dinamismo, es poder, la capacidad para hacer algo. Tiene esa clase de fe, la capacidad para hacer algo. Fe es pistis en griego. Este número es el número de Strong, G1410 y G40. G es de griego. En el Antiguo Testamento sería una H de hebreo. Griego 4102. Persuasión. Esa es la fe, la convicción de una verdad religiosa, de una veracidad, de una confianza. Así que ¿puede esa clase de fe que no tiene frutos salvar a alguien? Esa es la pregunta que hace el apóstol Santiago. La fe que no tiene obras, la fe que no demuestra acciones, que no hace el bien, ¿puede salvar? Y esa es la pregunta que se hace el apóstol en ese verso. En el 15 dice entonces un ejemplo: si un hermano o una hermana están desnudos, no tienen el alimento necesario para cada día. Biblia textual dice: y si un hermano o una hermana andan pobremente vestidos, carecen del sustento diario, o sea, el pan nuestro de cada día, el sustento diario. Y Dios habla hoy y dice: supongamos que un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesaria para el día. O sea, una persona en necesidad, un hermano en necesidad de alimento, de ropa, etc. Y continúa el verso 16. Y alguno de ustedes viene y le dice: vayan tranquilos, abríguense, coman hasta quedar satisfechos, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Nueva Traducción Viviente dice: y uno de ustedes le dice a Dios: que tenga un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿De qué le sirve eso al hermano necesitado? Y continúa el apóstol dando el ejemplo, ¿verdad? Si estamos diciendo qué clase de fe, una fe que no tiene acciones, y da un ejemplo concreto de un hermano en necesidad, y olímpicamente le decimos que vaya, se viste, come y se abrigue, y nosotros no le proveemos ese alimento diario, para ese sustento diario, para esa necesidad.
En el Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, el capítulo 15, allá en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, capítulos 15, versos 7 y 8, dice lo siguiente, que Dios ordenó a su pueblo que supliera las necesidades de los pobres y que dejar de hacerlo era desobedecer la ley de Dios. O sea que es un mandato de Dios que nosotros como pueblo de Dios venimos obligados a la persona en necesidad tenderle la mano. Dice Deuteronomio 15:7, cuando en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Señor tu Dios te da, alguno de tus compatriotas se encuentre necesitado, no endurezcas tu corazón ni aprietes el puño para no ayudar a tu compatriota pobre. Al contrario, abre tu mano con generosidad y préstale lo que le haga falta. Esto era un mandato en la ley de Dios. O sea, que el judío sabía que para cumplir la ley, para obedecer la ley, para estar bien con Dios, es necesario cumplir toda la ley, toda la ley. Y parte de esa ley era ayuda al necesitado. Cuando los líderes, otro ejemplo, cuando los líderes de la iglesia de Jerusalén, cuando el concilio de Jerusalén que nos narra el libro de los Hechos, de que Pablo fue con Bernabé y con otros a Jerusalén a exponer el problema que tenían en las iglesias cristianas que estaban con un pueblo gentil, en donde habían unos hermanos cristianos judíos empeñados que estos hermanitos gentiles se tenían que circuncidar y pasar por todo el proceso, por todos los rituales, cumplir todo lo que exigía la ley judía, a pesar de ser cristiano. Entonces, Pablo va a Jerusalén y allí en la iglesia, Santiago, precisamente el hermano del Señor, presidía esa reunión, ese concilio. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 10, y lo dice también en el libro de los Hechos, que cuando Pablo, los líderes de la iglesia le dieron a Pablo el ministerio con los gentiles, la única condición que le impusieron fue que no se olvidara de los pobres. Gálatas 2:10 dice, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré, dice Pablo, hacer con diligencia. O sea que Pablo está consciente que había que atender a los pobres de toda la ley hebrea, judía. Lo único que se le exigía a estos cristianos, estos nuevos cristianos gentiles, que no tenían que hacerse judíos, no tenían que hacerse prosélitos, lo que tenían que era no olvidarse de los pobres para cumplir con la ley básica de Dios. Santiago capítulo 2, verso 17, continúa la escritura diciendo, lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está muerta. En otras palabras, ¿de qué sirve si un hermano está en necesidad y tú no lo ayudas? Esto es lo que pasa y esto es lo que sucede. Dice Nueva Traducción Viviente, si hacemos hermano en necesidad del pan nuestro de cada día, de sustento, de abrigo, pues lo que va a pasar es esto. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil. Y esto no está encontrado con la teología de Pablo, de la salvación por la fe. No están encontradas. Aquí Santiago lo que dice es un ejemplo
práctico de lo que es una fe en acción. La fe tiene que producir obras y tiene que producir buenos frutos. Si no hay buenos frutos, no hay obra, pues entonces esto es un ejemplo, como un ejemplo bien vívido y bien de todos los días. Hay hermanos en necesidad o una persona en necesidad y nos hacemos de la vista larga y no a esa persona no le tendemos la mano, pues esa fe es muerta. Pero alguien podría decir, verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, mis obras van a demostrar la fe, cuán grande es mi fe. Nueva Traducción Viviente lo traduce de una forma más fácil de entender. Mira, el mismo texto, pero en Santiago 2:18, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ni es la fe ni las acciones, ¿verdad? Sino, yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Te pregunta, ¿verdad? ¿Cómo tú me vas a mostrar tu fe si tú no haces buenas acciones? Esa fe está muerta. Ahora bien, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Una fe viva, una fe en acción. Así que la fe tiene que ser que se nos note que somos cristianos, que se note que esa fe que el Señor aumenta cada día en nuestra vida se traduce en buenas acciones para con el prójimo. Empezamos por advertir que el punto de vista de Santiago es de Santiago es el de todo el Nuevo Testamento en general. Todo el Nuevo Testamento nos habla de las obras. Juan el Bautista cuando predicaba que la gente tenía que demostrar la autenticidad de su arrepentimiento con la excelencia de sus obras. Mira como en Lucas capítulo 3, verso 8, Juan el Bautista dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Frutos dignos de arrepentimiento. O sea, que yo estoy arrepentido, que mi fe está puesta en Dios, que se note y mis acciones en los frutos que yo voy a dar. Y entonces les decía a Juan, no comiencen a decir, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de esta piedra, Dios puede levantarle hijos a Abraham. O sea, no se escuden, no nos escudemos. Ay, que yo estoy salvo por la fe en Cristo. Ah, yo soy salvo por la gracia. Ah, yo soy salvo porque soy hijo de Abraham. Dice Juan el Bautista que no nos escudemos en eso, porque Dios puede levantar hasta de las piedras, le levanta Dios hijos a Abraham. Y mira a Jesús. Jesús predicando en Mateo capítulo 7, versos 15 al 16, dice, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Por su fruto los conoceréis. O sea que el mismo Jesús dice que tiene que haber frutos, buenos frutos. Porque si no damos buenos frutos, inclusive como aquí, malos frutos, somos como los falsos profetas. Pablo expresa repetidas veces, la importancia que asigna a las obras como parte de la vida cristiana. Habla del Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que Pablo habla de las obras. Mira, Romanos capítulo 2,
verso 6. Dice así, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ok? O sea que hay que hacer buena obra. En Romanos 13:12, Pablo exhorta a todos a despojarse de las obras de las tinieblas, de las malas acciones, de cuando el hermano está en necesidad y nos hacemos de la vista larga, nos hacemos chivo loco. O sea, eso es una mala acción, eso es una obra de las tinieblas. Y nos manda Pablo a vestirnos de armas de luz. En Primera de Corintios, capítulo 3, verso 8, y dice, a cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, a su trabajo, a sus acciones, a sus obras. Cada uno de nosotros vamos a recibir recompensa. Así que no es que Pablo diga que no hay que hacer obras, ¿okay? Pablo nos exhorta a hacer esas obras. Ahora bien, en Romanos capítulo 3, verso 28, Pablo dice y deja claro algo, que por más obras que hagamos, no podemos ser justificados. Dice Pablo, por lo tanto, llegamos a una conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Pero, ¿cómo Pablo llega a esto? A esta conclusión. Pablo llega a esta conclusión diciendo que el hombre es incapaz de, por más justo que quiera ser, por más cumplidor de la ley, en algo nos vamos a caer. En algún momento nos vamos a caer, no vamos a poder cumplir. Por eso es que Pablo decía que el hombre es justificado por la fe en Cristo, no por cumplir las obras de la ley. Pero eso no significa, y Pablo lo explica bien claro en Romanos, no significa que entonces ahora vamos a hacer y deshacer para que sobreabunde la gracia. ¿Eh? Pablo lo dice bien claro. O sea, no es vete ahora a vivir al garete para que sobreabunde la gracia. No, es que la gracia de Dios es la que me salva y me hace que yo lo busque y hace que produzca obras dignas de arrepentimiento. Pero en conclusión y al fin y a la postre, somos salvos por la fe en Cristo, no por nosotros, sino es un don de Dios. Gálatas capítulo 2, verso 16, Pablo dice, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, eso está claro, sino por la fe en Cristo. Así que la justificación no es por las obras de la ley, cumpliendo la ley, cumpliendo todos los mandamientos, sino poniendo nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, dice Pablo, hemos creído en Cristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Este mismo texto de Reina Valera está traducido en Nueva Traducción Viviente de la siguiente forma. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo. Esto es, esta versión es de Dios habla hoy. Dios habla hoy. Sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir lo que manda la ley de Moisés, sino por la fe en Cristo. Por eso, también nosotros hemos creído en Jesucristo para que Dios nos reconozca como justos por medio de la fe en Cristo, no por cumplir la ley. Porque nadie será reconocido como justo por cumplir la ley. Pablo lo que dice es nadie puede cumplir la ley a cabalidad. Así que, y esto es de Dios habla hoy, esta versión. Así que la fe es en Cristo, no es la justificación, es por la fe, no por cumplir, no por obra. Ahora bien, mientras que por un lado es verdad que nuestras buenas obras no podrán darnos salvación, por otro lado,
La verdadera fe siempre resulta en una vida transformadora. La verdadera fe resulta en una vida transformadora, una vida transformada y en buenas obras. Pablo habla en contra de quienes procuran ser salvos por las obras y no por la verdadera fe. ¿Por qué? Porque no hay forma de que por más obra que hagamos, no vamos a poder cumplir la ley. Así que, pero eso no quita que esa fe en Cristo, esa verdadera fe, haga de mí un nuevo ser, una vida transformada y produzca buenas obras. Pero el hecho es que Santiago sigue pareciendo como si no estuviera de acuerdo con Pablo. Porque a pesar de todo, Pablo hace hincapié especialmente en la gracia y en la fe. La gracia de Dios, la gracia y en la fe en Cristo. Mientras que Santiago lo hace sobre la acción y las obras. Santiago habla en contra de quienes confunden la simple aprobación intelectual con la verdadera fe. La aprobación intelectual les da un ejemplo bien concreto. Dice, después de todo, aún los demonios saben quién es Cristo, pero no lo obedecen. Saben quién es Dios y tiemblan. Tienen el conocimiento intelectual, doctrinal, pero eso no es la verdadera fe. La verdadera fe implica una entrega a Dios, un obedecer a Dios, un producir buena obra buenas acciones, para que entonces esas son como decía Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. De ese arrepentimiento nuestro que crea ese nuevo ser interior, va a haber frutos dignos. Eso es lo que estamos entonces ante esa verdadera fe, esa entrega total. Así que no es cuestión de aprobación intelectual. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno y haces bien? Pues también los demonios lo creen. Los demonios creen que Dios es uno, que no hay muchos dioses. Y tiemblan, como dice Nueva Traducción. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea que entonces no es cuestión de doctrina, no es cuestión de cuánta Biblia conocemos, de cuánto sabemos de apologética, de teología, etcétera. Porque los demonios se la saben. Es cuestión de entonces esa fe tiene que traducirse en acción. El verso 20 dice, no seas tonto. Nueva Traducción dice, qué tontería. ¿Quieres prueba de que la fe sin obras es muerta? ¿O acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Una fe sin buenas acciones, mi hermano, es inútil. Eso es lo que dice Santiago en ese verso 20. Y el verso 21. Entonces, en el verso 21 y luego nos habla de Abraham y de Rahab, la ramera, la prostituta de allá de Jericó. Así que Santiago 2:21 dice, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Fue declarado justo por la acción, por la obra. Pero más adelante, el mismo Santiago dice que Abraham creyó y por eso hizo la obra. O sea que primero vino
Abraham creerle a Dios. Luego hizo la acción y fue declarado justo porque obedeció a Dios y le creyó a Dios, no por la acción. Dice aquí el verso 22. ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con la obra? Ya entonces Santiago va cambiando aquí. Dice que la fe actúa junto con la obra. En otras palabras, la palabra juntamente o en conjunto, como traduce en NTV, la palabra griega es sunergeo. Sunergeo es actuar juntamente. Esta es la palabra de Strong. Es sinergia, de una forma sinergística, de Zoom, que quiere decir junto, y ergeo, que quiere decir trabajar juntos, cooperar, ayudar, colaborar. Hay una armonía práctica o de sinergia entre la fe vertical hacia Dios y la obra horizontal en un mundo lleno de energía. Porque entonces yo mucha fe para con Dios para arriba, pero para al lado, en el área horizontal, en esta, no hago ninguna obra. Así que la fe tiene que ser espiritual y práctica. Eso es lo que está diciendo Santiago en este verso 22. ¿No ves que la fe de Abraham actuó con sinergia, juntamente, colaboró con la obra y que su fe, mira esto, la fe entonces se perfeccionó, se completó por la obra? Ya ven, la fe y la acción actuaron en conjunto y la acción hicieron que la fe fuera completa. Para que tu fe se perfeccione y mi fe sea completa, tiene que haber fe y obra. Y lo dice el apóstol Santiago. Así que eso de que Pablo y Santiago andan encontrados, pues no. Mira, el mismo Santiago lo dice aquí claro. La fe y la obra actuaron juntamente para que la fe se perfeccione, para que la fe madure, para que la fe sea más profunda cada día. Tiene que haber obra también, tiene que haber acción, tiene que haber buenas acciones. Así que hay una armonía práctica o de sinergia entre la fe y la obra. La fe hacia vertical, la fe y confianza en Dios, pero mis acciones acá en la tierra, espiritual y práctica. El verso 23 dice entonces Santiago, y se cumplió la escritura que dice que Abraham creyó a Dios. ¿Ok? Así que lo primero que Abraham hizo fue creer que Dios tenía el poder y entonces actuó. La fe vino primero que la acción y entonces trabajaron juntamente. Y esto entonces le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. NTV dice, así se cumplió lo que dice la escritura. Abraham le creyó a Dios, Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. Esto está en Génesis capítulo 15, verso 6. Y Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. O sea que Abraham primero creyó y luego actuó. En la epístola a los Hebreos, capítulo 11, allá en el, como decimos, en la galería de la fe, los héroes de la fe, verso 8, que habla de Abraham, dice, por la fe Abraham obedeció cuando fue llamado, salió sin saber para dónde iba, se dirigió a un lugar que iba a recibir como una herencia. Y de ahí brincamos al 17. Y por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Sin embargo, él estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Por qué? Mira qué texto interesante este de
Hebreos 11:19. Es que Abraham sabía que Dios tiene el poder para inclusive levantar de los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos, lo volvió a recibir. En otras palabras, Abraham pensó que él tenía que cumplir y sacrificar y darle muerte a Isaac, pero en su pensar y en su pensamiento venía la idea de que Dios tenía el poder de resucitarlo una vez muerto. Que no llegó a matar a Isaac, pues ya ustedes saben, ¿verdad? El ángel que le aparece el cordero para que sacrifique el cordero, pero aquí el texto en hebreo lo que dice es que él iba dispuesto a matarlo, a sacrificarlo. ¿Por qué? Porque la fe de él era que Dios iba a resucitar al muchacho, porque de ahí era que iba a venir la descendencia. Si no se resucitaba, ¿cómo iba a haber descendencia? Así que Santiago expresa que Abraham fue justificado por lo que hizo y que Pablo dice que fue por lo que creyó. Así que entonces, ¿por lo que hizo o por lo que creyó? Tenemos es que se complementan. No hay por qué empezar a decir, no, que Santiago expresa que las obras es lo que vale. No, porque aquí Santiago dice que Abraham le creyó a Dios, tuvo fe en Dios. Así que entonces, Santiago expresa que Abraham fue justificado por la obra, por lo que hizo. Pablo, por lo que creyó, como nos dice Romanos 4, 1 a 5. Así que, hablando precisamente de Abraham, Pablo en Romanos dice que Abraham le creyó a Dios y fue justificado por esa. Santiago y Pablo no se contradicen, más bien se complementan. Debemos llegar a la conclusión de que la verdad es una combinación de esas dos declaraciones. De ninguna manera somos justificados por lo que hacemos. No. La verdadera fe siempre resulta en obras, pero las obras no nos justifican. El creer nos depara salvación. La obediencia activa prueba que nuestra fe es genuina. Así que la obediencia produce esas acciones de una fe genuina. Romanos capítulo 2, versos 2, 3, 4, versos 2 y 3 dice, porque si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de que jactarse, pero no delante de Dios, pues las obras no lo van a justificar. Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que Abraham le creyó a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Qué se le tomó en cuenta? La fe. Pero actuó. Fe en acción. No es una fe muerta, es una fe viva, es una fe dinámica, que es lo que Santiago está atacando y fustigando. La fe no puede estar muerta, tiene que estar activa, con obras de justicia. Santiago 2:24, como pueden ver, podemos ser justificados por la obra y no solamente por la fe. Como pueden ver, se nos declara justo ante los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Tienen que actuar las dos cosas. El 25, lo mismo sucedió con Rahab, la prostituta. ¿Acaso no fue justificada por las obras? Cuando hospedó a los mensajeros y los ayudó a escapar por otro camino. Es otro ejemplo, fue declarada justa ante Dios por sus acciones. Rahab fue declarada justa ante Dios por la acción. Pero ¿por qué actuó de esa forma? Porque le creyó a Dios. Santiago 2:25. Rahab vivió en Jericó, una ciudad que tomaron los israelitas. De hecho, la primera ciudad, ¿verdad? Al entrar en la tierra prometida. Josué, esto es el que quiera buscar más información, busca Josué capítulo 2, verso 1 al 24. Josué capítulo 2, 1 al 24. Y cuando los espías de Israel entraron en la ciudad, ella los ocultó, los ayudó a escapar. Como resultado, ella y su familia fueron salvas cuando se destruyó la ciudad. Josué capítulo 2.
El libro de los Hebreos, capítulo 11, verso allí mismo, donde está la fe, donde están todos los héroes de la fe. Verso 31 dice que Rahab está entre los héroes de la fe. Y dice que por la fe cayeron las murallas de Jericó, después de rodeada 7 días. Y que por la fe la ramera Rahab no murió. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. La fe viene primero, luego la acción. Ella le creyó a Dios, cumplió, y entonces por eso fue que ella y su familia fueron salvas. Abraham era todo un patriarca. Mira qué interesante, ¿verdad? Abraham era todo un patriarca, un líder religioso. Rahab está en el otro extremo. Es una persona común, corriente. Está en el otro extremo de la escala social y moral. Sin embargo, ambos fueron justificados por Dios, por su gracia, no porque se lo ganaron. Están justificados por la misma base. Le creyeron a Dios, obraron de acuerdo a esa fe en los dos extremos. Y el 26, que es el último texto, dice, pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, la fe está muerta si no tiene obra. El resumen, diría NTV. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sí está muerta si no va acompañada de hechos. Y esto es lo que nosotros tenemos que... La diferencia entre Santiago y Pablo depende del punto de partida. Pablo empieza por el gran hecho básico de que el perdón de Dios, que nadie puede merecer ni nadie puede ganar. Y ahí parte Pablo. Y Santiago parte de que el que es ya cristiano e insiste en que debe demostrar que lo es con sus obras. No somos salvos por hacer las obras, somos salvos para hacer las obras, la obra de Dios, la obra del pueblo de Dios. Estas son las verdades gemelas de la vida cristiana. No somos salvos por hacer las obras, somos salvos para hacer las obras. Pablo insiste en la primera, Santiago en la segunda. De hecho, no se contradicen, sino se complementan. El mensaje de ambos es esencial a la fe cristiana en su forma más plena, como decía Martín Lutero. La fe salva sin obras, pero la fe que salva va siempre seguida de obras. Oremos. Señor, haz que nuestra fe no se limite a creer que existes, sino que nos lleve a confiar en ti. En medio de esa confianza, háblanos, Señor. Dirígenos para que esa fe pueda traducirse en obras, actitudes, acciones de amor que le den testimonio al mundo de que de veras creemos lo que anunciamos y de testimonio de que este Señor a quien anunciamos vive en medio de nuestra comunidad de fe y actúa a través de ella. Por Jesucristo, nuestro Señor, tu sabiduría eterna. Amén, Señor. Amén. La lección para la semana próxima, mis queridos hermanos de la Iglesia Bautista de Ponce, la encontramos en Santiago capítulo 3, verso 1 al 12. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos vemos la semana que viene, si el Señor así lo permite. Dios los bendiga.